Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Silvia por la invitación a en día de la usabilidad. Como vieron ustedes en la presentación de mi hoja de vida, pues básicamente vengo no como diseñador, sino como más bien alguien que ha trabajado la ficción desde distintos formatos. Desde ese punto de vista y siguiendo un poco las propuestas de Scolari, sería más bien un diseñador de narrativas. De manera que aquí empieza, digamos, a confluir un poco mi propuesta. Vamos a ver si esto carga rápido. Entonces, la reflexión tiene que ver con esta relación que se ha venido trabajando ya desde hace bastantes años, de la posibilidad que tienen las tecnologías digitales en el apoyo al tratamiento de enfermedades mentales, que ha sido un tema que me ha parecido realmente interesante, muy pertinente. Y en general la idea de que una conciencia de la capacidad de la ficción en general y la ficción digital en particular debería integrarse de manera de criterios, pero también en manera muy concreta en los equipos interdisciplinarios que trabajan estas posibilidades del apoyo al tratamiento de enfermedades mentales. De ahí, digamos, un título muy general que he querido traer a esta presentación. Bueno, como ven ustedes ahí, hay un argumento central de lo que yo voy a exponer acá y que consiste en, digamos, afirmar un poco la idea de si la enfermedad mental es entendida como una alteración en los procesos de reconocimiento de la realidad. No todas son de ese tipo, pero podríamos agrupar muchísimos trastornos mentales en esta dimensión. Entonces, la ficción digital, entendida básicamente como una puesta en escena de lo pluriontológico, es decir, la posibilidad de explorar muchas maneras de ver la realidad, de modelarla. Una forma de compartir el juego del cómo sí, es decir, la base de la simulación de las acciones. Una estrategia de inmersión en mundos posibles que va a ser fundamental, como vamos a ver en los ejemplos más adelante, para generar, digamos, esta participación, esta forma de involucrar, en el caso sobre todo de los pacientes, en su propio tratamiento, y una promoción de lo que Schaffer llama la alosubjetividad, que es básicamente la capacidad del jugador, por ejemplo, en un videojuego, pero también de quien interactúa con ficciones digitales, de empoderarse como parte, digamos, del desarrollo mismo de la narrativa, que eso es fundamental en la ficción digital, ¿no? Si eso es así, entonces la ficción digital puede justamente apoyar diagnóstico, tratamiento y estudio de enfermedades mentales, pero bajo la condición, y es la propuesta que vamos a ir adelantando, de diseñar y ajustar la usabilidad de los requerimientos de este tipo de dispositivos. Como veremos más adelante, en una cosa muy particular y muy pequeña, que es solamente un ejemplo, todas las revisiones que se hacen de las aplicaciones que tienen que ver con estas posibilidades no incluyen la usabilidad, a pesar de que los usuarios están muy bien determinados. El paciente, el médico y el investigador son tipos de usuario que deberían, digamos, de alguna manera ser tenidos en cuenta en el diseño y también en la evaluación de la eficacia de estos tratamientos o estos apoyos al tratamiento. Y por eso, pues rápidamente recordar lo que todos sabemos aquí sobre la usabilidad. Una cosa así muy general, entendida como la medida del grado de consecución de objetivos específicos como efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado del producto digital. Aquí ya podemos ir como acotando el tema hacia, bueno, ¿qué es? ¿En qué consiste o qué se espera de un videojuego, de una realidad virtual, de una realidad aumentada, de una realidad mixta, diseñada para el tratamiento de enfermedades mentales? O sea, ¿qué es lo que queremos que sea eficiente? ¿En qué consiste la satisfacción para esta dimensión concreta, este contexto del uso específico médico, en el caso de tratamiento de enfermedades mentales, ¿no? Y obviamente cada uno de los 4 criterios generales, esto es una cosa que ustedes todos conocen de memoria, pero para ir acotándolo al problema y a la propuesta, la aproximación al usuario, y aquí, como les digo, por lo menos son 3 usuarios los que estarían de alguna manera interesados en estas aplicaciones.
un amplio conocimiento del contexto de uso, que implica entonces una dimensión profesional, obviamente, del tratamiento y de la caracterización de las enfermedades mentales. El producto tiene que satisfacer la necesidad, en este caso, de los usuarios, es una tipología por lo menos inicialmente de usuarios para este tipo de aplicaciones, y son los usuarios, esto es otra clave de la usabilidad, los que determinan cuando un producto es fácil de usar, ¿no? Bien, dicho esto, quiero centrarme un poquito en algo de teoría sobre la ficción. Como se dieron cuenta ustedes en la presentación de la hoja de vida, pues mi trabajo durante muchos años ha sido justamente entender cuál es y en qué consiste la función cultural y social de la ficción, de las narrativas en general. Y pues he escogido por lo menos estos tres autores. El de la izquierda es Jean-Marie Chafer, francés, la suiza Marielle Royan, todas trabajan la parte, digamos, de ficción digital, y el escritor mexicano Jorge Volpi, que han traído cosas muy interesantes que simplemente recojo aquí muy rápidamente. La idea de esta presentación a la que voy a pasar en este momento es como recoger algunas ideas de lo que significa la ficción y entenderlas, cada una de esas ideas, como criterios para una usabilidad de la ficción en el diseño de estas aplicaciones que tienen que ver justamente con simulaciones, encarnaciones virtuales, situaciones de presencia y en general lo que llamaríamos la heurística de la ficción, ¿no? ¿Qué dice Chafer? Básicamente que toda ficción es un juego compartido. Esto es clave, ¿no? Si alguien, por ejemplo, en el caso de un paciente que entra en tratamiento, no entiende que a lo que se expone es un juego compartido, es decir, que él es consciente de que es un juego que no es la realidad suplantada, sino de alguna manera modelada, pues hay una dificultad ya en el diseño mismo de la aplicación, ¿no? La producción de mundos posibles es parte fundamental de toda ficción. Toda ficción justamente propone un mundo posible, en este caso los mundos que tendrían que ver con formas de la realidad que están más cercanas a las experiencias de quienes sufren los trastornos mentales. La idea de que toda ficción, independiente del soporte, porque pues, la ficción puede ser literaria, puede ser audiovisual, puede ser teatral, la que nos interesa en este caso es la digital, pues lanza lo que llama Chafer un vector de inmersión y exige una postura de inmersión. Esto es clave. Hay una pragmática que hace parte del juego del cómo sí, en la que el diseñador de la ficción propone una manera de sumergirse en este mundo posible que propone, pero el usuario tiene que ser consciente de que está en ese mundo compartido, ¿no? Y finalmente, hay tres funciones claves que yo creo que se vuelven criterios de usabilidad muy importantes. Toda ficción expone una función cognitiva, da a conocer algo, algo que posiblemente confirma o no nuestro conocimiento de la realidad, nuestra manera de entenderla. Tiene una función estética que es clave para que el vector de inmersión produzca una postura de inmersión, es decir, que sea agradable de alguna manera la experiencia, y una función trascendente que es fundamental, aquí la podemos leer como el efecto final de la experiencia del usuario en las ficciones, ¿no? Y pues existe una gran diversidad de soportes o dispositivos de la ficción. Aquí nos vamos a dedicar un poquito al relato digital, ¿no? Esto es fundamental en la teoría de Chafer, ¿no? La potencia cognitiva de modelar la realidad. La ficción tiene esa capacidad de modelar la realidad. Ahora habíamos una conferencia muy interesante sobre modelos 3D que permiten justamente reemplazar un poco la realidad, modelarla para poder manipularla. La ficción, a su manera, hace algo similar, ¿no? Es un arte mimético, es decir, imita la realidad, pero no se queda ahí, ¿no? Empieza a generar, digamos, posibilidades de contraste, crítica, estudio de la realidad. Y a la vez crea esta exigencia de estar preparados para el consumo y creación de ficciones. Hay muchos mecanismos de inmersión que son básicamente, es la clave, digamos, de la ficción es generar la sensación de que estamos inmersos en un mundo posible, pero no por el solo placer de sumergirnos en esos mundos posibles, sino
porque detrás de esto hay una intención de modelar. La intención modelizadora de la ficción es muy importante. Y ya en el caso de las ficciones digitales, lo que afirma Schaffer es que siendo canónicas en el sentido de que tienen estas condiciones que acabo de exponer, de alguna manera producen efectos de inmersión muy eficaces. Y aquí es muy importante entonces para lo que queremos ver en las aplicaciones en enfermedades mentales, ¿no? Está relacionada esta potencia de inmersión con la idea de que cada vez tenemos una posibilidad de exponer, de diseñar, de desarrollar lo que él llama allí engaños hipernormales, es decir, maneras de acercarnos a formas muy miméticas de la realidad y pues va a depender un poco de los soportes que se utilicen, ¿no? El relato digital combina libremente diferentes soportes de información. Eso es muy importante. Veremos más adelante, por ejemplo, cómo las voces que escuchan los esquizofrénicos pueden ser llevadas a una forma de encarnación visual y también auditiva, que es muy importante que permita el contacto de quien padece este trastorno. Y entonces lo que se hace es combinar la capacidad, digamos, audiovisual con la auditiva, pero también la lúdica y la interactiva. Maneja una serie de soportes de información muy importantes, ¿no? Y algo que singulariza las ficciones digitales es que son de alguna manera, se diferencian de alguna manera por estas dimensiones de la inmersión y de la interactividad de los soportes más tradicionales, ¿no? Un tema muy importante de Schaffer es la identificación a lo subjetiva, que es un poco la manera de definir, caracterizar la capacidad que nosotros ponemos en juego cuando se nos exige interactividad. Digamos que a pesar de que existen formas de interactividad en la lectura de libros o en el consumo de audiovisuales, es en el relato digital donde se nos exige que seamos interactivos de una manera muy participativa para que funcione adecuadamente la narrativa. Eso hace que tenga, digamos, un segundo momento, una segunda dimensión muy importante los relatos digitales. Poner en práctica, exigir, diseñar la interactividad es fundamental para que la eficacia del relato funcione. Volpi va a mostrar un poquito la dimensión que me parece importante tener en cuenta, y es que la ficción tiene una capacidad heurística. ¿En qué consiste la heurística de la ficción? En que nos permite anticipar comportamientos. A nosotros mismos nos pasa cuando vemos un libro que confirma lo que sabemos o nos permite anticipar lo que podríamos experimentar. Esa dimensión heurística es clave en las aplicaciones ya más concretas de la ficción, ¿no? Y pues obviamente, como digamos expresada de otra forma, la idea de que existen en cada dispositivo maneras específicas de crear esa dimensión heurística de la ficción. Y aquí pues simplemente dejo allí el párrafo segundo de esta parte, en donde se muestra un poco la idea de cómo cada dispositivo de la ficción tiene una capacidad para poner en juego heurísticas distintas, maneras de anticipar y de modelar comportamientos, relaciones de tipo social, cultural, pero también formas de entender la realidad, ¿no? Y entonces cumple lo que dice Volpi, una dimensión de supervivencia, le da ese carácter, digamos, también a las ficciones. Dice, no leemos una novela o asistimos a una sala de cine o una función de teatro o nos abismamos en un videojuego solo para entretenernos, que puede ser un poco la forma más reducida de entender las ficciones, aunque nos entretenga, ni solo para divertirnos, aunque nos divirtamos, sino para probarnos en otros ambientes. Fíjense esta forma tan sencilla y práctica de definir la heurística de las narrativas y de la ficción, probarnos en otros ambientes, ¿no? Y eso es lo que nos hace humanos, finalmente. El tercer autor que quiero mencionar muy rápidamente es Ryan, que propone esta dimensión de la pluriontología. Ella dice, nosotros vivimos una dimensión actual, empírica de la realidad, pero siempre estamos en el ejercicio de crear mundos posibles, de crear posibilidades y alternativas a lo que vivimos y experimentamos con una forma, como dice Volpi, de supervivencia. Pero cuando volvemos eso ficción, hacemos que el mundo posible, el que estamos siempre imaginando, el que siempre estamos proyectando en nuestras mentes, tenga una dimensión material concreta. ¿Cuál es esa dimensión material?
puede ser un relato literario, es decir, un libro, o puede ser un audiovisual o una obra de teatro, y en el caso que nos interesa, un relato digital, una experiencia en pantalla o una experiencia a través de las gafas de realidad virtual, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un soporte material que hace que eso que seguramente hacemos todos en el ejercicio cotidiano de nuestro contacto con la realidad, que es imaginar cosas, se vuelva de alguna manera compartido a través de esta materialidad, ¿no? Según Ryan, existe en el arte y en la ficción una tensión tradicional entre inmersión, ¿cierto? Capacidad que provoca la obra para sumergirnos en sus mundos posibles, y la interactividad, que es la capacidad de promover actividades, ¿no? En la interactividad es clarísimo eso, nosotros tenemos que al menos mover los dedos o las manos, o en algunos casos mover el cuerpo para que funcione la narrativa. Y Ryan, entonces, por eso propone como dos tipologías de texto, en este caso de texto entendido más allá de lo puramente escrito, el texto mundo y el texto juego. A mí me parece que una ficción en general y una ficción digital en particular debe tener suficiente mundo, es decir, debe tener un vector de inmersión que nos acerque a lo que es nuestra experiencia más cotidiana del mundo, pero también debe tener juego, interactividad, porque sin eso no se mueve entonces nuestra capacidad de acción. Y pues lo que dice precisamente Ryan es que lo mimético, lo que se parece a la realidad es lo que nos mueve a sumergirnos en esa realidad, y esa profundidad pues va a depender tanto del estilo, de la manera, del dispositivo, como de la disposición. Y creo que ahí entra el juego del usuario, porque si no tenemos en cuenta la disposición del usuario a ciertos dispositivos y a ciertas estéticas, aunque hagamos una cosa perfecta en términos narrativos o narratológicos, no va a funcionar estrictamente, ¿no? Y pues de alguna manera este juego del cómo sí nos lleva a la idea de una simulación mental, ¿no? Pero esa simulación mental, al adquirir, por ejemplo, materialidades como son las realidades virtuales, se vuelve mucho más, digamos, crea un efecto mucho más directo de esa simulación, y eso es muy importante. Ya veremos más adelante cómo funcionan estas, ¿no? Esto me parece muy interesante, los grados de inmersión que propone Ryan, lo podemos verificar nosotros mismos cuando leemos algo, cuando vemos una película. Inicialmente ese dispositivo nos obliga a concentrarnos para entender un poco en qué viene la propuesta. Luego nos obliga a hacer una implicación imaginativa, una implicación con lo que se está proponiendo allí, que es algo que sabemos que no es la realidad, pero que se parece a la realidad. Hay una suerte también de encantamiento, digamos, donde nos quedamos fascinados por lo que ocurre, pero también puede haber formas patológicas de la inmersión, como estas dos que propone Ryan y que en algún momento va a... Bien, eso es una cosa muy rápida de ver un poquito el tema de la ficción, pero cada uno de estos temas y cada una de estas características se pueden traducir en criterios de usabilidad para que funcione adecuadamente, para que las funciones narrativas de la aplicación sean efectivas, ¿no? Algunos ejemplos de lo que he venido diciendo tienen que ver, este lo tomé, creo que es un estudio de los más completos de Brito y Vicente de la Universidad de Concepción en Chile, que desarrollan una revisión de 250 casos aplicados de realidad virtual en tratamiento de trastornos mentales. De esos 250 casos van a escoger alrededor de 50 que tienen que ver como con el cumplimiento comprobado de la eficiencia de la aplicación, y finalmente hay alrededor de unos 18 que ellos van a concentrarse, dividiéndolo en aplicaciones muy concretas dependiendo del trastorno mental. Y obviamente lo que afirman ellos, tanto en la introducción de su trabajo como en las conclusiones, es cómo realmente hay una capacidad muy grande de los entornos interactivos para apoyar los tratamientos en trastornos mentales, ¿no? De hecho, esta es una tablita que yo construí con una cosa muy rápida que tiene que ver como con el análisis que hacen Brito y Vicente en este artículo para ver cuál es el interés. Yo dejé a la derecha de manera explícita la columna de la usabilidad porque no aparece por ningún lado en el análisis que hacen estos autores. Hagamos la síntesis en esta primera fila, esta primera celda de la tabla. La realidad virtual puede ser utilizada como herramienta para el diagnóstico, evaluación y tratamiento e investigación de las enfermedades mentales.
Permite reproducción de ambientes y estímulos controlados. Eso es fundamental. Es parte de lo que ellos van a tener como criterio de lo que consideran los casos relevantes de estudio que nos traen en este artículo. Permite replicación en distintos contextos. Fíjense lo importante que ya leído en términos de usabilidad traen como características. No lo llaman así, pero lo van identificando y me parece que esa es un poco la parte que haría falta para completar estos estudios, ¿no? Los usuarios son médicos, pacientes, investigadores, al menos los que se presentan en estos casos. Mente y cuerpo actúan como si fuera una situación real, generan verosimilitud. Creo que ahí, por ejemplo, si queremos garantizar usabilidad con este criterio, tiene que caber todo lo que he dicho antes. ¿Cómo es que se genera la verosimilitud, la heurística en la ficción? Facilita la observación directa, conduce a modelos y líneas de estudio, permite identificar estímulos y facilita estrategias de control. Y algunos de los modelos que ellos van desplegando allí son, fíjense lo interesante, encarnación virtual, sentido de presencia y ambientes simulados en 3D. Son como las tres cosas que ellos ven ya aplicadas concretamente. Por ejemplo, en la ansiedad, el modelo concreto que ven ellos de los artefactos que estudiaron es que hay ambientes simulados en 3D, se crea un sentido de presencia, situaciones simuladas y un procesamiento emocional, una dosificación de estímulos que se le van dando al paciente para ver de qué manera su ansiedad crece o decrece dependiendo de esa dosificación en un ambiente simulado, 3D, ¿no? En la depresión, por ejemplo, se habla mucho o se propone mucho el trabajo con la encarnación virtual, la variación de las apariencias corporales, por ejemplo, y la situación de la percepción real, obviamente fundamentada en lo que causan las depresiones y se hacen estos ejercicios. En la esquizofrenia, por ejemplo, vamos a ver una aplicación concreta, la encarnación virtual que les decía de las voces, ¿no? De las voces que escuchan los esquizofrénicos, que es una variación de la apariencia auditiva a la más audiovisual, y la simulación de la percepción real, ¿no? Son elementos que se usan en la experiencia a la que se exponen sobre todo los pacientes. En la psicosis, por ejemplo, hay una cosa muy interesante, cafés virtuales como una manera específica de ambientes simulados en donde se ponen situaciones que pueden llevar a estrés, que pueden llevar a reacciones, dependiendo de cómo las personajes de ese café virtual empiezan o no digamos, a generar este tipo de presiones sobre quien está asistiendo allí y creando simulación de situaciones, ¿no? En los trastornos alimentarios, que es otro tipo de aplicaciones que ven estos autores, está la idea de una ilusión de cuerpo. Recuerden que sobre todo en la anorexia hay una distorsión en la percepción personal del cuerpo y entonces se trabaja este tema a través de una variación del cuerpo, de partes del cuerpo, que va permitiendo un poco corregir esa percepción digamos, deformada que tienen los pacientes, o situaciones simuladas para el caso de bulimia, que también parece muy interesante como trabajo eficiente, ¿no? La simulación de escenarios y la dosificación de estímulos para el tratamiento del trastorno del obsesivo compulsivo, el TOC, que aparecen allí. Bueno, aquí está la filita, la columna de usuarios y la columna de usabilidad, digamos en blanco, que es un poco la propuesta que yo quiero hacer, ¿no? Este es un ejemplo de tratamiento y de experiencia para esquizofrénicos del proyecto Goliath, que es un ejercicio que se hace con un paciente de esquizofrenia en donde se combinan muchas cosas, desde experiencias multijugador hasta las experiencias propiamente de realidad virtual. Voy a poner una cosita muy cortica. ¿Esto sí tiene sonido? Ni el... en el Zoom. Bueno, digamos que el sonido que hay detrás es un poco la forma como el jugador, en este caso el
paciente esquizofrénico está dando cuenta de las experiencias que va encontrando, pero también hay voces que empiezan un poco a estimular esa perspectiva de múltiples realidades que vive el esquizofrénico. Lástima porque la siguiente sí necesitamos voz. Es que acá no sale. O sea, acá en la pantalla no sale. Ah. O sea, que tú te puedes asomar a ver si está el monitor, es que justo salió. Pues, bueno, esta es una aplicación muy interesante que les contaba que se llama Terapia Avatar, que consiste en darle corporeidad a las voces que escucha y confrontan los esquizofrénicos mediante un visor de realidad virtual. Entonces, pues, lo primero es modelar el avatar, ¿no? Ese es un trabajo inicial, de acuerdo con las indicaciones del paciente, para recrear lo que puede ser en su imaginación. Fíjense lo que hablábamos del mundo posible, es llevar el mundo posible a una forma concreta de ficción, y pues, eso hace que se pueda materializar virtualmente la cara, sobre todo porque en el videito, si logramos verlo, aparecen las caras que han sido modeladas a través de alguien que recibe esas indicaciones, y de una manera controlada se empiezan, digamos, a generar un poco las interacciones. Parece que el poder visualizar la materialidad de alguna forma, así sea virtual, de esas voces ayuda muchísimo a entender un poco el origen, las dificultades que producen este tipo de ejercicios. Sí, aquí. Este es un ejemplo de materialización de la cara de un avatar. Y aquí está la explicación del diseñador. Así mismo. Good, Lauren. That's good. But can you try and make it a bit stronger for me? Sit up, look at him, and tell him to go away, okay? Avatar therapy is for people who hear distressing auditory hallucinations or voices. So these are mainly people who have diagnoses of schizophrenia and related conditions. A computer system is used to create a face representing the entity that the person usually believes is behind their voices, and a copy of the voice they hear. And the software is remarkable in that it can produce a complete range of voices, voice transforms, so that we get a very high match of what the person experiences to what they see on the computer. Whenever his friends asked him if he would like to go out with them, he would only answer, I don't know. He wouldn't say yes, and he wouldn't say no either. So the therapy is delivered over 6 sessions, each of about 10 minutes long, where the person is having a dialogue with their avatar. And gradually the avatar changes in response to the person standing up to it. So as the person says, I'm tired of hearing this, leave me alone, the avatar gradually concedes. The whole experience changes from something that's very frightening to something that's much more in the person's control. Tell him you don't want to hear this rubbish anymore when he comes in with his usual statements. How come you're so confident? Because I'm not going to listen to you anymore.
So the first pilot study of avatar therapy was just a very small number of patients, and it was remarkably successful. We needed to do a larger randomized controlled trial where we compared avatar therapy to an alternative psychological intervention. There are 150 people in the trial. 75 got avatar therapy, 75 got the alternative therapy. In the avatar therapy, we had about 9 people who completely stopped hearing their voices, and by 3 months, really large and significant decreases in the amount of distress people felt in relation to their voices, the number of times a day they heard the voices, and the extent to which they felt overpowered by the voice. They found the voice was omnipotent or malevolent and threatening. So that all decreased as well. So globally, a very impressive result at 3 months. So the real advance that comes from avatar therapy is the improvement in treatment. So antipsychotic medication is helpful to a point, but many people who have been on antipsychotic medication for years and years still have their voices. Similarly, psychological therapies added on to antipsychotics medication also leave many people still with chronic persisting voices that are horrible and distressing. And our study that's published in The Lancet tackled that group, people who had been stuck with their voices for at least a year, despite having the best. Del tiempo, pero ahí queda la idea general. Fíjese que en Goliath un poco la fuerza está en la capacidad de inmersión interactiva que produce, digamos, la realidad virtual. En este caso, la fuerza, digamos, está en la construcción del personaje. Los que hacemos ficción sabemos que construir un personaje es clave en la ficción, y en este caso la posibilidad de que esta ficción, la encarnación de la voz, que es con un criterio, digamos, narratológico de personaje, que empieza a tener sentido por el habla y por la acción posible que despliega el habla, es fundamental. Entonces se vuelve un criterio de diseño, y seguramente si no está bien construido el personaje, a partir de lo que son las indicaciones del paciente, puede que falle la terapia, ¿no? Y el otro ejemplo es de un videojuego en Barcelona, el videojuego Island, bueno, en realidad es Islands, ahí quedó mal. Permite que pacientes con enfermedades mentales adquieran nuevas estrategias para afrontar sus propias emociones y se sienten utilizando el videojuego como una participación muy activa, es decir, lo que llama Schaffer la condición a lo subjetiva del interactuante, ¿no? Y ese empoderamiento es el que es clave en las posibilidades que tienen ellos para, bueno, no solamente la experiencia, sino la medición de la experiencia como aparece allí, ¿no? Se ponen, digamos, controles para ver desde el ritmo cardíaco y otras experiencias que va teniendo el videojugador, que van correlacionándose con las posibilidades de su tratamiento, ¿no? Aquí, Aprende en Platzi tu futura profesión al mejor precio del año. Aprovecha el exclusivo descuento de tu plan anual con miles de cursos en más de 20 áreas profesionales del mundo digital. Solo por pocos días. Suscríbete hoy. Baja autoestima, poca tolerancia a la frustración y un comportamiento impulsivo son algunas de las características comunes de quienes sufren trastornos adictivos o de alimentación. Precisamente esos son los aspectos que trabaja Islands, un videojuego terapéutico que utiliza el Hospital Barcelonés de Bellvitge para superar esas enfermedades. Fernando Fernández es responsable de la unidad de trastornos de la alimentación de ese centro hospitalario. La filosofía del videojuego sería no llegar lo más rápidamente posible, como en un juego tradicional, a un objetivo concreto, ni conseguir más o menos premios. En sí mismo, el premio, el objetivo de este juego sería llegar con un mayor autocontrol, es decir, poder ser capaz de llegar a una situación concreta, más relajado, con un mayor control emocional. A través de biosensores, el juego capta las expresiones y las emociones del paciente, de manera que sus reacciones influyen en el desarrollo del juego, que a su vez permite reconducirlas para que gane autocontrol y planificación. Actualmente el videojuego forma parte de la terapia antiadicción de 30 pacientes y sus resultados a corto plazo son extraordinarios según sus responsables. Eso sí, siempre como complemento al tratamiento convencional. Bien, entonces, digamos, ejemplos hay cantidades, pero creo que estos tres
dan con un... Hola, soy Andrés. ¿Sabías que en 1890 hacer, digamos, esa interrelación multidisciplinar? y aún cuando se les quitara la tos, la gente la seguía consumiendo? Aquí se descubre su efecto adictivo y se retira del mercado. Esto y mucho más sobre fármacos opioides aquí en elprofiandres.com. ¿Y qué pasa cuando tienes un dolor extremadamente fuerte e insoportable? Tranquilo, conserva la calma, tenemos morfina. En nuestro organismo producimos péptidos opioides, que entre comillas... contar con un especialista en este tema, escritores, guionistas, narrative designers, que apoyen un poco para inducir analgesia. Y de igual forma, los medicamentos opioides en la actualidad son los fármacos más potentes para controlar el dolor. Nosotros producimos varios tipos de péptidos opioides. Estos son cadenas cortas de aminoácidos que son capaces de activar a los receptores opioides. Los más conocidos y estudiados son las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas. Profe Andrés, ¿dónde actúan estos péptidos opioides? A nivel de la sinapsis, cada péptido opioide va a activar un receptor específico. Las endorfinas van a activar al receptor mu, las encefalinas van a activar al receptor delta y los receptores kappa son activados por las dinorfinas. Los receptores opioides son proteínas de 7 segmentos transmembranales acoplados a una proteína GI. Cuando el receptor es activado por un péptido opioide, la proteína GI se disocia y va a producir una disminución en los niveles de AMP cíclico y un incremento en los niveles de GMP cíclico. A su vez, va a inducir la salida de potasio a través de canales de potasio, lo que hace que la célula pierda cargas positivas, dejando el potencial de membrana más negativo. Además de esto, va a impedir el ingreso de cargas positivas a la célula, inactivando los canales de calcio, impidiendo el flujo de calcio hacia el espacio intracelular. Eso es... Disculpe. Ya. Muchas gracias. Bueno, entonces en la propuesta de metodología, si se da eso, si encontramos que hay diseñadores de narrativa en el equipo de diseño de la aplicación, pues entonces pasamos ya a la documentación de esa aplicación, y si no, pues pasaría también a una suerte de rediseño y luego pues incorporar la base de datos correspondiente. Digamos que esa sería como una estrategia de revisión, en el sentido estricto de la palabra, de las aplicaciones y de las experiencias que pudiéramos tener en nuestro medio. Bien, esa es un poco la idea de la propuesta, y enfatizar que hay un poder de la ficción muy importante que merece atención en el diseño y en el ejercicio de la usabilidad de estas aplicaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime. Supremamente pertinente. Yo creería que incluso vale la pena, Jaime, pensarse todas las heurísticas con las cuales se evalúan las experiencias de usabilidad, pensárselas de cara a cómo se transformarían con esto, ¿no? Y en eso, por ejemplo, los cuestionarios que se utilizan tienen una deuda pendiente bien grande porque no han logrado como adaptarse al elemento narrativo que varía tanto en las experiencias. Y bueno, aprovecho para decirlo, pues que desde la carrera estamos muy interesados en apoyar todo ese trabajo investigativo, nos parece más que pertinente. Bien, creo que acá el comentario del chat era, escuchamos el sonido, no escuchamos al profe. Ay, Dios mío. Bueno, gracias Néstor, gracias Néstor. Bien, bueno, vamos a continuar y con eso finalizaríamos esta jornada de la mañana con Néstor. Néstor, como yo ya les había comentado, es nuestro aliado en ICESI y Néstor lleva adelantando un proyecto muy interesante con el UX Lab y
En eso consistirá su presentación. Nuevamente es el director de la Maestría en Experiencia de Usuario de la Universidad ICESE y es el creador del Laboratorio de Experiencia de Usuario en el UX Lab. Hola, Néstor. Hola, Silvia. Buenas tardes nuevamente para los asistentes, tanto en Zoom como bueno, en el salón, ahí en el auditorio, que los podemos ver. Algunos hay. Nada, yo les quiero... ¿Cuánto tenemos, Silvia, para no demorar mucho la gente que está que se almuerza? 25 minutos tenemos lo que te había comentado. Ok, vale. Entonces, pues nada, les voy a compartir mi pantalla y les cuento un poco de, bueno, el programa y del laboratorio, que creo que es el tema que nos compete en esta sección. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Vale, listo. Entonces, nada, les quiero hablar un poquito de cómo lo estamos asumiendo nosotros. Nosotros tenemos en ICESI un programa de pregrado que se llama Diseño de Medios Interactivos, que está enfocado pues en el diseño de experiencias. Digamos que tenemos ahí un enfoque muy marcado hacia el diseño de experiencia, y esto es un poco una panorámica de lo que, de algunos de los programas que tenemos en el pregrado, y pues digamos que, como lo menciona Silvia, estamos buscando generar un valor adicional hacia el tema del posgrado, que será una oferta que estamos, bueno, una oferta que estamos prácticamente estrenando, y bueno, queremos también darla a conocer. Eh, para hablar un poquito de experiencia de usuario, pues digamos que desde el mundo de cómo estamos atendiendo muchos de los servicios en la actualidad, seguramente para los que estén allí en el auditorio y los que estén en Zoom, pues les ha pasado, o por lo menos han sido testigos, o saben de que a alguien le pasan cosas como estas, ¿no? Colas interminables en los servicios médicos, trámites complejos donde la gente no sabe a dónde ir, filas y filas, en tiempos de pandemia no tanto, pero antes, y incluso ahora que el espacio está nuevamente abierto, entre comillas, pues está pasando. Hay una cifra allí que me gusta traer siempre a colación, que tiene que ver con qué es lo que estamos ofreciendo y qué es lo que estamos, qué es lo que creemos que ofrecemos y qué es lo que realmente estamos ofreciendo. Esta cifra se llama la brecha de entrega, es una cifra que apareció en el 2005, que habla de que el 80% de las compañías piensan que sus servicios son buenos y solamente el 8% de los usuarios coinciden con ese pensamiento, ¿no? Entonces estamos encontrando que hay un espacio importante entre lo que creemos que está bien para nuestros usuarios y lo que realmente estoy entregando. Por esa razón, o lo que creemos o estimamos de por qué está sucediendo eso, posiblemente puede radicar en que no estoy preguntando específicamente lo que es, o no lo estoy midiendo, ¿no? Y para los diseñadores de experiencia y para los diseñadores de servicio, que son las personas que atienden este tipo de problemas, pues eso representa una oportunidad. Aquí lo hablo desde la orilla empresarial, digamos, una orilla en la que el diseño de experiencia deja de tener, digamos que tiene ese enfoque mucho más hacia las organizaciones que el exclusivo centrado en las personas, donde lo que buscamos es, eh, digamos que con ahínco, buscar que estas personas vivan mejor. Es cierto que el usuario o los diseñadores de experiencia somos los defensores del usuario, pero es importante, y nosotros hacemos un énfasis importante en ese tema para nuestros estudiantes, es que tenemos que también tener en cuenta que hay un modelo detrás que debe soportar este tipo de innovaciones, o este tipo de experiencias que le permitan a las organizaciones subsistir, o por lo menos que este tipo de soluciones sean sostenibles en el tiempo. Es de ahí que parte un poco la conversación acerca del diseño centrado en el usuario, que es un diseño en el que las personas tienen de alguna manera un protagonismo, no siendo ellos los que toman las decisiones, sino siendo ellos a los que logramos entender, digamos, para usar un término que es muy común en el diseño de experiencia, con los que buscamos empatizar para lograr darle solución a esos problemas. Ahí hacemos un énfasis importante también en que no es que los usuarios tomen las decisiones, sino que nosotros, a partir de lo que vemos, a partir de lo que escuchamos, que escuchan los usuarios, y bueno,
usando un poco las herramientas, parafraseando algunas de las herramientas de la fase de descubrimiento, logramos entender qué es lo que sucede para nosotros tomar las decisiones desde la orilla del diseñador que está centrado en las personas. ¿Qué pasa entonces cuando no ponemos al usuario en el centro, ¿no? Pues aparecen cifras como, por ejemplo, tema de ventas y el crecimiento anual del software está más o menos del 16%. Esto es una cifra que ya tiene un par de años, bueno, un año específicamente, con ventas de millones, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento importante de esta industria, pero hay productos que están muriendo. Entre el 5 y el 15% de estos proyectos de desarrollo están muriendo antes o después de haber sido entregados, es decir, en la fase final. Y mucho de esto se debe precisamente al concepto de usabilidad, que es precisamente el que celebramos el día de hoy, hablando específicamente del tema de usabilidad en el tema de la salud mental, ¿no? En el contexto de la salud, o de la salud en general, de nuestra salud. Y sigue siendo la usabilidad un aspecto relevante cuando se trata de diseñar pensando en las personas. Si pensamos en ese contexto empresarial del mundo del diseño de software, estamos hablando de pérdidas de más o menos 150.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, digamos que desde el lado empresarial, que es la orilla que propongo en esta conversación, tiene mucha relevancia que nos pensemos la usabilidad como un factor que representa, digámoslo así, dinero perdido en este momento, ¿no? Gobierno, las organizaciones han hecho un esfuerzo importante. En el caso del gobierno colombiano, por ejemplo, existen algunos criterios de usabilidad, de caracterización de usuarios y de accesibilidad establecidos en el manual de gobierno en línea precisamente. Que hay que decirlo, no es muy conocido, no muchas organizaciones lo están teniendo en cuenta, pero que a pesar de eso sigue siendo un dolor en los sitios de gobierno, hablando pues del diseño de experiencia en productos digitales. Ahora, si lo vemos en perspectiva, nos podemos dar cuenta cómo la usabilidad es solamente uno de los factores de todos los que estamos viendo en pantalla que afectan o que podrían tener que ver en el diseño de experiencias positivas o diseño de experiencias memorables, ¿no? Entonces, pues digamos que viene una corriente en la que debemos preocuparnos por mejorar los productos digitales, no solamente pensando en que sean útiles, sino que además sean usables, ¿no? Dos de los factores que propone Morville, veremos un poquito más adelante, que hacen que realmente podamos decir que estamos creando productos digitales que realmente pueden ser útiles. Norman lo define como la experiencia de usuario debería lograr crear productos comprensibles, utilizables y agradables. Y inmerso está el concepto de la usabilidad. Decíamos también, bueno, González y Gil citan en 2013 una frase que habla sobre la correcta experiencia de usuario como un determinante para asegurar el éxito de un producto en mercados cada día más saturados y competitivos. Y seguimos en la orilla de las organizaciones y cómo esto, además de satisfacer necesidades, tiene que ser útil para las personas, tiene que ser de fácil uso para las personas. Poniéndolo en ese mismo contexto, hay estudios, productos digitales exitosos, como es el caso de Amazon, donde sabemos que Bezos en su momento en Amazon invirtió 100 veces más en UX que en publicidad, ¿no? Porque es bien sabido que plantearse la experiencia de usuario como un nodo importante en los productos o en los servicios que ofrecemos terminan siendo un buen negocio. Además representa un menor costo en la adquisición de clientes, mantengo clientes más felices, digamos. También bajamos los costos en soporte, se vuelve más efectivo en la retención de clientes y finalmente me genera una mayor participación en el mercado. Entonces, desde todo punto de vista, termina siendo la experiencia de usuario un enfoque en éxito de negocio que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Se dice por ahí, en términos de retorno de la inversión, que cuando inviertes $1 en experiencia de usuario, el retorno es de 100, ¿no? Estamos hablando de un retorno de la inversión del 9.900%, que pues no es para nada despreciable
cuando estamos pensando en que los productos digitales solucionen problemas a un mercado masivo. Para volver con el profesor Norman y digamos que la aparición del concepto de experiencia de usuario, pues aparece precisamente porque no había un concepto que lograra incluir todos los diseños, entendiendo que el diseño de experiencia pues tiene múltiples dimensiones y no solamente se trata de diseñar visualmente, sino que también hay que tener en cuenta las circunstancias, los contextos, los artefactos para generar experiencias realmente memorables. Traigo a colación también el modelo de Panal de Morville, que habla de esos 7 factores que son relevantes a la hora de diseñar experiencias y que debemos considerar. Ahí vemos cómo la usabilidad termina siendo uno de los principales y ciertamente muchos de las organizaciones y laboratorios de experiencia a nivel del globo pues tienen productos enfocados en la usabilidad específicamente, que es quizás de los conceptos que mayor influencia tienen los productos digitales. Vale la pena también mencionar que este es un proceso sistemático, es un proceso iterativo, es un proceso que tiene unas fases que nos permiten ir de entender el problema, de entender específicamente entender el problema y luego de resolverlo, de pasar por unas etapas que son necesarias para a partir de el modelo mental que usamos los diseñadores para resolver problemas, nos permita llegar a soluciones que agreguen valor, ¿no? Decimos constantemente que esa es la búsqueda insaciable del diseñador de experiencia. Si nos vamos a algunos ejemplos de dónde están las mejores experiencias, me gustaría traer a colación algunos productos, de pronto algunos más conocidos que otros. Este es EMA-App, que es un producto digital que es capaz de monitorear de manera no invasiva la concentración de hemoglobina en la sangre, usando precisamente la cámara y las fuentes de iluminación específicas que uno tenga allí, ¿no? Eso pues, definitivamente genera valor para las personas que digamos que van a pasar por procesos como las fotos del inicio, donde pues para ganar o para tener más bien una cita o tener un examen, pues termina siendo muy complejo, ¿no? En contextos latinoamericanos todavía más. Otohome, que es un dispositivo médico adicional, digamos, un aditamento para el teléfono que permite tomar un video del oído, el interior del oído, y poderlo enviar a través de la plataforma a un profesional, buscando pues que se pueda hacer un diagnóstico o incluso si la afección no es grave, pues se pueda prescribir un tratamiento específico. Entonces, soluciones que están acotadas al mundo de la salud, que están solucionando problemas. Seguramente ustedes conocerán muchas otras más. Hay muchos otros ejemplos. Traje esas dos como para comentarlo. Y otros que son más de uso cotidiano y que a pesar, como en este caso, de que tengan algunos cuestionamientos en términos de operación, digamos, pues están o han solucionado problemáticas no atendidas en su momento y que han surgido como productos líderes, ¿no? Entonces, pues podemos decir que son servicios pensados en las necesidades reales de las personas, que están enfocados en problemáticas no atendidas, como decíamos ahorita, y que generan alto valor para las personas. Creo que eso tiene que ver con diseñar experiencias memorables. Si hacemos memoria, por ejemplo, de cómo nos movilizábamos hace un tiempo versus cómo nos movilizamos ahora, pues seguramente encontraremos sendas diferencias. Cómo nos entretenemos ahora, por ejemplo, también, pues seguramente hay importantes diferencias desde la experiencia, que es el tema que nos trae acá. Al final, pues vemos que son modelos de servicio o productos digitales que mejoran la competitividad y generan nuevas líneas de negocio y que por ende van a generar sí o sí altos niveles de fidelización. Si logramos, por ejemplo, generar o crear productos o experiencias únicas, seguramente vamos a tener productos que van a ser más difíciles de copiar. En ese orden de ideas y bajo esa sensibilización, pues nosotros hace un par de años, quizás un poco más, propusimos en la Universidad ICESI crear un laboratorio que nos permitiera hacer investigación y proponer soluciones a la medida de la industria
en términos de experiencia de usuario, y es así como aparece el Laboratorio de Experiencia de Usuario de la universidad, apalancado por el Laboratorio de Innovación que tenemos también aquí en ICESI, y el programa de diseño de medios interactivos que por 15 años, estamos cumpliendo 15 años, ha estado atendiendo o ha estado formando los profesionales de diseño de experiencia de usuario, inicialmente con un enfoque mucho más hacia las piezas y hacia el mercadeo de producto digital, o más bien al mercadeo o a las piezas gráficas, digamos, ¿no? Como tareas específicas de piezas digitales. Y hace ya unos buenos años decantado mucho más hacia el diseño de experiencia, que nos ha dado pues como el músculo para generar servicios alrededor del tema de diseño de experiencia. Nosotros lo que buscamos en el laboratorio es trabajar en temas de sensibilización, y digamos que en esa línea hemos estado trabajando de la mano de las asociaciones o comunidades a nivel del globo que están atendiendo o que agrupan los profesionales en este tema. Trabajamos muy cerca de IXDA, hacemos parte de el local leader, o sea, trabajamos de la mano de IXDA a nivel local aquí en Cali, hacemos eventos alrededor del tema, con IXDA también, con IXDF también, por ejemplo, la Interaction Design Foundation, y estamos haciendo constantemente eventos de sensibilización abiertos para todos los profesionales en el tema. Hacemos entrenamiento de equipos, evaluación de producto digital, y hacemos consultoría alrededor del tema. Entonces buscamos incentivar la migración de las organizaciones al tema de diseño centrado en el usuario. Buscamos también generar en esas mismas organizaciones el entrenamiento y la formación para garantizar que los productos que estén generando en las organizaciones en el Valle del Cauca, en la región en general en Colombia, pues estén ofreciendo buenas experiencias. Hacer evaluación de esos productos que estamos generando en la región para poder nuevamente mejorar la experiencia de las personas. Y finalmente, trabajar en investigación, diseño y validación de estrategias como eje central, ¿no? Y bueno, de la mano de esa estrategia hemos venido trabajando con las organizaciones, precisamente haciendo entrenamiento y haciendo consultoría en ese aspecto. Esto un poco cómo está armado el laboratorio. Tenemos este primer pilar de sensibilización donde hacemos eventos, talleres. Muchos de estos temas son online, y donde buscamos alfabetizar a través del retorno de la inversión, que sabemos que cuando suena la caja registradora, las organizaciones pues están mucho más atentas a ese tipo de estrategias. El entrenamiento se hace desde la investigación hasta el diseño mismo de los productos digitales, ¿no? Entonces, pues nada, hacemos un entrenamiento full a partir de eso, y generamos a través de los diferentes métodos, también aprovechamos ese conocimiento para trabajar en consultoría y evaluación de productos digitales. Esa consultoría también abarca desde la investigación hasta la evaluación, pasando por el entrenamiento. Así que, digamos que con ese contexto, nosotros nos propusimos hacer un ejercicio de acercarnos a las organizaciones, y CESI ha sido por mucho tiempo en el Valle del Cauca de las universidades que más contacto tienen con las organizaciones. Muchas organizaciones, digamos, que hacen parte de la junta directiva de la universidad, y por ende estamos muy cerca y nos interesa mantenernos cerca de esas organizaciones, y por eso tenemos modelos de innovación abierta en la que nuestros estudiantes trabajan con estas organizaciones. Aquí tenemos algunos clientes del Valle del Cauca con los que hemos trabajado en proyectos académicos, ¿no? O sea, no solamente consultorías, tendríamos muchos otros en temas de consultorías, pero en temas académicos, que es un poco el aprendizaje que queremos compartirles, es trabajar de la mano de la industria. Tiene mucho sentido porque termina formando estudiantes mucho más enfocados en la realidad de las organizaciones, ¿no? Entonces, pues estas son algunas imágenes de ejercicios que hemos realizado con las empresas donde los estudiantes aceptan retos, o digamos que les entregamos retos de organizaciones para que ellos empiecen a construir soluciones enfocadas en agregar valor a las organizaciones, pero sin desatender a quién es el usuario y cómo le ofrezco la mejor experiencia. A eventos en los que tenemos invitados nacionales y extranjeros
y donde trabajamos de la mano del proceso para lograr con los clientes co-crear soluciones mucho más enfocadas en las necesidades reales de las personas y menos en ejercicios hipotéticos de clase que los tenemos por obvias razones, pero que también buscamos enriquecer con una mirada externa y con una mirada sensible de lo que sucede en las organizaciones, ¿no? Ese es un poco el enfoque que tenemos. Aquí algunos resultados de ejercicios que hemos hecho que han decantado en productos digitales. Algunos son aplicaciones, otros son kioscos interactivos, otros son sitios web. Muchos de ellos están enfocados en banca. Sabemos que la banca tiene un dolor importante en temas de interacción, así que muchos de estos ejercicios han decantado, digamos, en soluciones para este tipo de proyectos. Algunos proyectos mucho más enfocados en innovación, que es uno de los enfoques que tiene el laboratorio de innovación. Y como les decía, pues tratamos de promover a través del sitio web y los eventos que hacemos en el laboratorio el tema de comunidad, ¿no? Generar conversaciones alrededor del tema de diseño de experiencia. Hacemos evaluaciones constantemente con los chicos en los laboratorios de la universidad, que hay algunas imágenes de la cámara de GESEL, de las cámaras de GESEL, y muchos eventos con industria. Esto fue hace unos años con Ilógica, que es una organización que trabaja en el tema de diseño de experiencias, pero también hemos tenido otros invitados nacionales y extranjeros hablándonos de temas particulares, con ese énfasis sobre todo en acercar a los estudiantes a la realidad de la industria. Nada, eso es básicamente la experiencia que les queríamos o que les quería compartir de lo que hacemos en la universidad. Les decía que a partir de ese conocimiento de la industria y ese acercamiento que hemos tenido con la industria, hemos logrado establecer un programa de posgrado, una oferta de varios programas de posgrado enfocados en el producto digital que estaremos ofreciendo de enero del próximo año. Y ese es el enfoque y esa es la meta que nos hemos trazado desde ICESI para responder a la demanda, hay que decirlo, alta demanda de diseñadores de interacción, diseñadores de experiencia de usuario y diseñadoras de experiencia de usuario, que en la actualidad se está viendo, no solamente en Colombia, diría yo que en Colombia está creciendo, pero en el exterior desde hace mucho rato la demanda es muy alta y bueno, tenemos la fortuna de que muchos de nuestros estudiantes están trabajando desde Colombia para organizaciones en todo el planeta. Entonces es muy interesante lograr, digamos que mantener nuestro talento. Quisiéramos que trabajaran para nuestras organizaciones locales, pero sabemos de que la oferta laboral, digamos que no está todavía bien respaldada como para que los chicos migren a este tipo de organizaciones pues, más locales. Pero seguimos trabajando para que las organizaciones localmente se den cuenta del valor que tiene pensarse las experiencias y lograr conectar mucho mejor con ellos. Silvia, pues nada, eso era lo que quería contarles. No sé si queda alguna duda, si quieren agregar algo más. Muchas gracias, Néstor. No, muy interesante. Estaremos atentos al lanzamiento de la maestría. Todo tipo de formación que propenda en que se normalice el uso del diseño de experiencia en todos los servicios siempre es más que bienvenido. Bien, bueno, pues entonces muchísimas gracias por su compañía en esta primera parte de la celebración del Día Mundial de la Usabilidad. Voy a detener la grabación.